Bienvenido al canal del Pastor Norris Custodio AI. Explora la Biblia. Amén. Hoy nos toca explorar el capítulo La prueba de la fe Ajá. del libro Patriarcas y Profetas. Qué interesante. ¿Listos para una inmersión profunda en una de las historias más famosas Claro que sí. y quizás más incomprendidas de la Biblia? Totalmente. La historia de Abraham e Isaac. Una historia poderosa. Aunque familiar para muchos, Sí, muchos la conocen. está llena de matices y Ujú. simbolismos que revelan mucho sobre la fe, Exacto. la obediencia Sí, y el plan de Dios para la humanidad. así es. Pero antes de sumergirnos en lo profundo, pongámonos en contexto. Sí, pongámonos en contexto. Para aquellos que quizás necesiten un pequeño recordatorio. Un pequeño repaso nunca está de más. Abraham y Sara, Ajá. desesperados por tener un hijo, Desesperados. toman una decisión Ah, que hoy en día nos haría levantar una ceja, ¿en serio? o decirlo menos. Cuéntame más. La sugerencia de Sara de que Abraham tenga un hijo con Agar, Con Agar. su sierva, ¿Sí? nos muestra la impaciencia humana, incluso cuando se trata de promesas divinas, Interesante. y las consecuencias de esta decisión, Ajá. con celos y discordia en el hogar, Claro. nos recuerdan ¿Qué no recuerdan? que actuar por nuestra cuenta, incluso con buenas intenciones, Sí, a veces pasa. puede desviarnos del plan de Dios. Totalmente de acuerdo. Es interesante cómo la Biblia no intenta suavizar la historia, ¿verdad? ¿Es verdad? Nos muestra las consecuencias reales Yeah. de las decisiones humanas, Ajá. incluso las de figuras consideradas héroes de la fe. Héroes de la fe con errores. Y hablando de Agar, Sí, ¿qué pasa con ella? su huida al desierto Ujú. y encuentro con el ángel Wow. son momentos cruciales Y sin duda. que podemos aprender de su experiencia. Bueno, primero que nada, Ajá. vemos que Dios se preocupa por todos, incluso por aquellos que se sienten marginados o que han cometido errores. Es cierto. El ángel no solo le ordena a Agar que regrese Interesar. ¿A dónde? y se someta a Sara, Es fuerte. sino que también le da una promesa increíble. Buena promesa. Su hijo Ismael será padre de una gran nación. Increíble. Es un recordatorio de que Dios puede traer bendición, Sí, incluso de situaciones difíciles. totalmente. Pero entonces, Ajá. nace Isaac, Al fin, el hijo prometido a Abraham y Sara. por fin. Podríamos pensar que aquí termina la historia, Sería lógico. pero no es así. No. No, en realidad, es aquí donde las cosas se ponen aún más interesantes. Cuéntame. El nacimiento de Isaac, Sí, aunque es una bendición, una gran bendición. también desencadena un nuevo conflicto. Un conflicto. Ismael, ahora adolescente, ¿Ya no es un niño? ve su posición amenazada. Claro. ¿Y Sara, temiendo por el futuro de Isaac, Entiendo. exige que Agar e Ismael sean expulsados? Qué situación tan difícil. Imagina el dilema de Abraham. Pobre Abraham, qué dilema. Y es que la fe de Abraham no se trata solo de obedecer ciegamente, ¿verdad? Hay un diálogo constante con Dios, una búsqueda de entendimiento incluso en medio de la angustia. Tienes razón, es como si Abraham, a través de su obediencia, estuviera también negociando con Dios, tratando de comprender el porqué de esa prueba tan extrema. Exacto, ahí esa negociación no es una señal de debilidad, sino de una relación profunda y honesta con Dios. Abraham se atreve a cuestionar, a expresar su dolor, pero al final se somete a la voluntad divina. Y en ese forcejeo, en esa lucha interna, Abraham nos enseña que la fe no está reñida con la duda, con el cuestionamiento, al contrario, a veces es a través de la duda que nuestra fe se fortalece. Totalmente es como si la duda fuera el crisol donde se purifica la fe. Y hablando de purificación, ¿te has fijado en la simbología del fuego en esta historia? Claro. El fuego del altar, el fuego que consume el sacrificio, representa la purificación, la transformación que la fe opera en nosotros. Exactamente. Y también representa la presencia de Dios que a veces se manifiesta como un fuego consumidor que quema todo lo que nos impide acercarnos a Él. Y en ese fuego, en esa prueba, no solo Abraham es transformado, sino también Isaac. A menudo nos centramos en la fe de Abraham, pero ¿qué podemos decir de la obediencia de Isaac? Es un punto importante. Isaac, aunque joven, demostró una madurez y una sumisión increíbles. No se rebeló, no huyó, sino que aceptó el plan de Dios, incluso si eso significaba su propia muerte. Es un ejemplo poderoso, especialmente para los jóvenes que a veces pueden cuestionar o incluso rebelarse contra la autoridad. Sin duda, la historia de Isaac nos enseña que la obediencia, lejos de ser una limitación, es un acto de amor y confianza en Dios. Y también nos recuerda la importancia del diálogo, de la transparencia en la familia. Abraham no le ocultó a Isaac el propósito del viaje al monte Moría. Le explicó la orden de Dios y juntos se dispusieron a cumplirla.
Esa apertura, esa honestidad, aunque dolorosa, creó un espacio de confianza mutua donde padre e hijo pudieron enfrentar juntos la prueba. Y es un modelo para nosotros como padres para hablar con nuestros hijos sobre temas difíciles, para guiarlos con amor y verdad y animarlos a buscar a Dios en todo momento. Porque la fe no se impone, se cultiva a través del diálogo, del ejemplo y de la experiencia compartida. Y al igual que Isaac, nuestros hijos pueden descubrir que la obediencia a Dios, lejos de ser una carga, es un camino hacia la paz, la libertad y la verdadera felicidad. Pero volviendo a la historia de Abraham, hay otro aspecto que me llama la atención: las consecuencias de sus decisiones, no solo para él, sino también para las generaciones futuras. Tienes razón, esta historia tiene repercusiones que van mucho más allá de la familia inmediata de Abraham. Por un lado tenemos a Ismael, hijo de Agar o Ivorquín, que a pesar de ser apartado recibió la bendición de Dios. Y se convirtió en padre de una gran nación, los árabes, según la tradición bíblica. Esto nos muestra que Dios cumple sus promesas incluso en medio de situaciones complejas y que su plan abarca a toda la humanidad. Y por otro lado, tenemos a Isaac, el hijo de la promesa, a través del cual la línea mesiánica se perpetuaría culminando en el nacimiento de Jesús. Es asombroso cómo esta historia, que comienza con un acto de impaciencia humana, se convierte en un eslabón fundamental en el plan de Dios para la salvación del mundo. Es como si Dios en su infinita sabiduría pudiera tejer un tapiz magnífico, incluso con los hilos enredados de nuestras decisiones imperfectas. Exactamente, y eso nos da esperanza porque nos muestra que Dios en su misericordia no nos abandona incluso cuando nos equivocamos. Siempre está dispuesto a redimir nuestras historias, a convertir nuestras derrotas en victorias. Pero no olvidemos que aunque Dios puede sacar bien del mal, nuestras acciones tienen consecuencias, y a veces esas consecuencias se extienden mucho más allá de nosotros mismos. Es un llamado a la responsabilidad, a la prudencia, a recordar que aunque Dios en su gracia puede redimir nuestras historias, debemos esforzarnos por tomar decisiones que honren su nombre y que beneficien a nuestro prójimo. Y a confiar en que incluso cuando nos equivocamos, Él puede usar nuestras experiencias para enseñarnos, para moldearnos y para acercarnos a su propósito. Pero hablemos un poco más de la recompensa de Abraham. Se habla mucho de su fe, pero ¿qué ganó realmente con todo esto? ¿Valió la pena tanto sacrificio? Buena pregunta. Y creo que la respuesta va más allá de lo material. Claro, Abraham recibió bendiciones terrenales, prosperidad, descendencia, pero la verdadera recompensa fue algo mucho más profundo. ¿Te refieres a la íntima relación que cultivó con Dios? Exactamente. A través de la prueba, a través del sacrificio, Abraham forjó un vínculo inquebrantable con Dios. Se ganó el título de amigo de Dios, un título que va mucho más allá de cualquier recompensa material. Es como si la fe de Abraham se convirtiera en un canal, a través del cual pudo experimentar el amor y la fidelidad de Dios de una manera única, incomparable. Y esa experiencia, esa intimidad con Dios, es la verdadera recompensa de la fe. Es algo que trasciende lo terrenal y nos conecta con lo eterno. Y esa conexión, esa relación con Dios es algo que todos podemos cultivar a través de la obediencia, la confianza y la búsqueda constante de su voluntad. Que es un camino que implica sacrificio, sí, pero también un camino que nos lleva a la verdadera plenitud, a la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es que al final la historia de Abraham nos confronta con una pregunta fundamental. ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestros Isaacs, nuestros apegos, nuestros planes para seguir el camino que Dios nos marca? Es esta esencia de la prueba, ¿no? Renunciar a aquello que consideramos más preciado para abrazar la voluntad divina, aunque no la comprendamos del todo. Y es ahí donde a veces la fe se tambalea, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa si lo que Dios nos pide parece ir en contra de nuestra lógica, de nuestro sentido de justicia? ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos escuchando la voz correcta? Esa es una pregunta válida y creo que la respuesta está en cultivar una relación íntima con Dios, en estudiar su palabra, en escuchar su voz a través de la oración y la meditación. No se trata de una obediencia ciega, sino de un diálogo constante, de una búsqueda sincera de su voluntad. Es como aprender a reconocer la firma de Dios en nuestras vidas, ¿no? Esos pequeños detalles, esas coincidencias que nos confirman que vamos por el camino correcto. Exacto. Y también es importante rodearnos de una comunidad de fe, de personas que nos puedan aconsejar y apoyar en nuestro camino espiritual. Porque la fe no es un viaje en solitarios, sino una aventura que se vive en comunidad donde compartimos nuestras dudas, nuestros miedos, pero también nuestras alegrías y nuestras victorias. Hablando de comunidad, no podemos olvidar el impacto que la historia de Abraham ha tenido en la formación de las grandes religiones monoteístas. Cierto, judíos, cristianos y musulmanes ven en Abraham un padre en la fe, un modelo de obediencia y de confianza en Dios. Es fascinante cómo esta historia tan antigua sigue uniendo a millones de personas alrededor del mundo, a pesar de sus diferencias. Y eso nos habla del poder universal de la fe, de su capacidad para traspasar fronteras culturales y religiosas.
Abraham se convierte en un arquetipo, un símbolo de la búsqueda humana de Dios. Y su historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia búsqueda espiritual, a cuestionarnos nuestros propios Isaacs, nuestros apegos, y a preguntarnos, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar por seguir el camino de Dios? Es una pregunta que cada uno debe responder en su corazón. Pero la historia de Abraham nos muestra que la recompensa de la fe, la intimidad con Dios, la paz interior, vale más que cualquier sacrificio que tengamos que hacer. Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestra inmersión en la prueba de la fe. Esperamos que esta exploración les haya ayudado a comprender mejor esta historia tan compleja y a la vez tan relevante para nuestras vidas hoy. Recuerden, la fe es un camino, un proceso que implica altibajos, dudas y pruebas. Pero al final la recompensa, la paz, la alegría y la seguridad que encontramos en Dios superan cualquier dificultad. Confíen en Él, obedezcan su palabra y verán su fidelidad manifestada en sus vidas. Hasta la próxima, y que la gracia de Dios les acompañe.